El arte de la antigua Grecia es el estilo elaborado de los antiguos artistas griegos, caracterizado por la búsqueda de la belleza ideal. Creado el mundo ideal, el modelo platónico mediante la imitación de la naturaleza, en el sentido del mimesis aristotélica. La pintura en la Grecia antigua es una especialidad del arte griego un tanto compleja en cuanto a análisis se refiere, ya que carece de los recursos para ello. Son pocos los indicios de esta clase de arte griego que se han conservado, entre los cuales se encuentran algunos trozos de madera, losas de piedra, etc. La pintura en la antigua Grecia era utilizada frecuentemente para decorar cualquier clase de estructuras, ya sea de tipo civil, religioso o fúnebre. El origen de la pintura griega se mantuvo vinculado con las formas geométricas y estuvo profundamente influenciada por el arte sirio y egipcio. El arte de la antigua Grecia cultivó todos los géneros de la escultura, usando con predilección materiales como el mármol, el bronce y la piedra, y tomando como asunto principal los temas mitológicos, los guerreros y el retrato de personajes históricos. La escultura Venus de Milo es una obra griega fechada en el periodo helenístico. La escultura representa a una de las diosas más veneradas de la antigüedad clásica. Los griegos la llamaban Afrodita y los romanos Venus. No se sabe quién fue el autor de la Venus de Milo. La hipótesis más aceptada es que su autor fue Alejandro de Antioquía. Esta Venus fue hallada casualmente en 1820, cuando un campesino encontró la pieza mientras extraía rocas de unas ruinas para construir una cerca. El campesino, consciente del valor de su hallazgo, cubrió la Venus con tierra. Tiempo después, los franceses sospecharon y coordinaron una excavación con el campesino a fin de extraer la escultura. Es una escultura de bulto redondo que representa a un atleta justo en el momento de preparación para el lanzamiento del disco. La serenidad y seriedad del rostro delata las intenciones del autor Mirón, representar un ideal de belleza perfecta que se expresa en la simetría, la proporción y el equilibrio del cuerpo humano. Es una escultura tallada en mármol blanco y alcanza una altura de 2,42 metros. Se trata de un grupo escultórico con tres figuras humanas y dos serpientes enormes. En esta pieza se representa el momento exacto en que las serpientes marítimas se enroscan en el cuerpo del sacerdote troyano y sus dos hijos. La obra no se cierra, no acaba, se nos priva del desenlace. Fue descubierta el 14 de enero del año 1506 en un viñedo romano propiedad de Felice de Fedis por un campesino. Es una escultura datada aproximadamente en el año 490 a.C. En la actualidad tiene una altura de 86 centímetros, aunque se piensa que originalmente la altura habría sido de aproximadamente 1,17 metros. Se trata de una escultura de bulto redondo o exento que representa la figura de un hombre joven, desnudo y de pie. Es la representación de un efebo atleta, desnudo en una posición relajada con los brazos situados a lo largo del cuerpo. La palabra febo significa adolescente. Dentro de la sociedad griega solía ser utilizado para referirse a los varones de una edad comprendida entre los 15 a los 18 años. Además, todos ellos eran instruidos en la efebia. Con sus imponentes 12 metros, el Zeus de Olimpia representaba la devoción de los griegos por sus divinidades. Se dice que, hasta que Fidias no lo esculpió, los griegos no tenían un aspecto canónico asociado al rostro de esta divinidad. El padre de los dioses aparece sentado en un trono decorado con esculturas y pinturas. Luce una corona de olivo. En su mano derecha sostiene una Nike, Victoria, y en la izquierda un cetro. Muchos detalles como las sandalias o las vestiduras eran de oro. Se cree que Fidias terminó esta obra hacia el final de su vida, aproximadamente sobre el 430 a.C., y que fue destruida en el siglo V después de Cristo por un incendio. Es una escultura datada en el año 360 a.C., perteneciente al arte griego. La escultura fue realizada por el más renombrado escultor griego, Praxíteles de Atenas. Representa a la diosa griega Afrodita, diosa del amor, la belleza y la fertilidad femenina. La escultura original fue destruida junto al palacio de Lauso durante el incendio de la revuelta de Nica. Aún así, se han conservado numerosas copias y variantes de la época romana que hacen posible imaginar el aspecto de la escultura original.
Esta escultura de apenas unos 65 centímetros de altura y tallada en piedra caliza, se estima que fue esculpida en la segunda mitad del siglo VII a.C. o quizás con posterioridad. El caso es que se desconoce por completo el origen de esta obra, que fue hallada casi por casualidad. La mujer se nos presenta cubierta de los hombros por una capa y llama poderosamente la atención la desproporcionada mano derecha que sitúa sobre el pecho, y de ahí hasta abajo la escultura parece un pilar vertical. Provino del pueblo de habla griega, cuya cultura florecía en el continente griego, el Peloponeso, la isla del Egeo, en las colonias de Anatolia e Italia durante un periodo que va desde el año 900 a.C. hasta el siglo I después de Cristo. La arquitectura griega antigua es mejor conocida por sus templos, muchos de los cuales se encuentran en toda la región. Esta es una de las construcciones más destacadas de la arquitectura griega y se encuentra en la ciudad de Atenas, actual capital de Grecia. Hace referencia a la parte más alta de la ciudad y en ella se encuentra el Partenón en honor de la diosa Atena, el Erecteion, que reemplazó el antiguo templo de la mencionada diosa y el teatro de Dionisio, entre otras edificaciones. Los arquitectos de esta construcción fueron Fidias, Pictino y Calícrates, quienes decidieron edificar sobre los cimientos de otro templo, el Prepartenón o Hecatompedón, que fue destruido por los persas. El Partenón tardó 15 años en terminarse. Esta construcción de la antigua Grecia fue hecha para reemplazar el templo arcaico de Atena y consiste en un edificio central que tiene planta irregular y mientras al este es un santuario dedicado a la mencionada deidad. Esta es una de las más importantes edificaciones arquitectónicas. Tenía una parte trasera para que los actores se cambiaran de vestimenta y el público se colocaba cerca de un lugar descampado. Con el tiempo se colocaron gradas de piedra y en la parte central había 67 asientos de mármol para sacerdotes y reyes. El templo se ubica a unos 500 metros al suroeste de la Acrópolis de Atenas y a unos 700 metros al sur de la Plaza Sintagma. Sus cimientos fueron colocados en el sitio de un primer templo por el tirano Pisístrato en 515 a.C., pero el trabajo fue abandonado cuando su hijo Hipías fue derrocado. Durante los años de la democracia ateniense, el templo fue dejado incompleto porque se pensó que atentaba contra la ibris construir a tal escala. Se sitúa en la Acrópolis de Atenas, junto al Partenón y el Erecteion. El templo se construyó para albergar la estatua de Atena Nike. Según la mitología griega, Atenea es diosa de la guerra, de la civilización, de la sabiduría, de la estrategia, de las artes, de la justicia y de la habilidad. Es una de las principales divinidades del panteón griego y recibió culto en toda la Grecia antigua y en toda su área de influencia, desde las colonias griegas de Asia Menor hasta la península ibérica y el norte de África. Su planta estaba dividida en pronaos, sella y el opistódromo más antiguo conocido actualmente, que mantenía en sus extremos sus columnas en doble antis. Sus columnas originales estaban construidas con troncos de árbol, que en los siglos sucesivos serían reemplazadas por otras de piedra.